No sé si ahí se les ha podido compartir, ¿están viendo más o menos? Sí, profe. Bien, qué bueno. ¿Y en la pantalla de la facultad también se ve en grande? Qué bien, así por lo menos han puesto había internet, qué bueno, me alegro mucho. Esto si hubiera pasado hace unos años no podríamos haber dado la clase, pero con esto de las tecnologías hemos podido. Bueno, les voy contando un poco cómo vamos a encarar el ejercicio. Primero, bueno, cada uno de ustedes va a tener que estudiar un espacio público o un lugar, un sitio, un conjunto urbano de alguna ciudad americana que se haya generado en la época colonial. Puede haber sido una ciudad de fundación portuguesa o una ciudad de fundación española. A su vez, van a estudiar también un sitio de Mendoza, de la provincia de Mendoza, no necesariamente que se haya generado en la época colonial, porque a algunos de ustedes les ha tocado una plaza de la ciudad nueva, a otros les ha tocado una plaza de algún departamento, de algún distrito, o un paseo, o un sector de alguna calle. En la primera parte del trabajo, porque también uno de los objetivos va a ser que ustedes se inicien en investigación en arquitectura. Ese es uno de los grandes objetivos también, que además de cumplir con los objetivos de la materia, como estamos haciendo esta modalidad integrada, que ustedes también se ejerciten en una incipiente investigación en arquitectura, en urbanismo, pero que también empiecen a identificar y caracterizar elementos distintivos o elementos significativos de los paisajes culturales del sitio que les ha tocado. Me envió Adriana los estudiantes que están allá en la facultad para el presente. Está muy bien. Yo ya tomé nota de los que se habían conectado por el Meet. Muy bien, muchas gracias. Creo que y Vega también estaba conectado y ahora veo que está ahí, está bien, porque se le había desconectado. Bien. Bueno, para sí, ¿alguien me iba a preguntar algo, Matías? Vamos a tener dos grandes etapas en este ejercicio que hagamos. Uno va a ser de rastreo bibliográfico, donde ustedes van a tener que buscar los datos de las ciudades o de los sectores que les ha tocado de fuera de Mendoza. Por supuesto, porque eso no van a poder ir al lugar. Y la otra gran etapa va a ser el relevamiento in situ, que ustedes podrán ir a sacar fotografías, a dibujar, a croquisar sobre los sectores que les ha tocado. Es decir, ese relevamiento que van a hacer de la plaza y del entorno o de los espacios que les ha tocado. ¿Cuál va a ser la producción y cómo van a trabajar cada uno de estas dimensiones? Para el estudio histórico o la compilación de los datos que ustedes recaben, van a presentar una especie de ficha donde se indique, por ejemplo, la fecha de creación o la época de ese espacio urbano, quién estuvo a cargo del proyecto, si se sabe o no se sabe, si fue un organismo, si fue una institución, si fue la corona, si fue espontáneo, si fue un municipio, etcétera, etcétera. Cómo era el diseño original, que ustedes puedan llegar a indagar a través de una foto antigua, de un plano antiguo, y las características del diseño y los elementos que en la época original, en la época fundacional o en la época de generación de esos espacios, estaban en esos lugares que ustedes van a estudiar. Por ejemplo, quien estudie la Plaza Fundacional de Lima va a tener que indagar cómo era la planta de la plaza y los edificios que la rodeaban
en la época colonial. Y a su vez va a tener que ver a través de las tecnologías actuales cómo es el actual entorno de esa plaza, para hacer esa comparación de cómo era originalmente y cómo es ahora. Con respecto a el segundo producto, que va a ser una lámina, en donde allí en forma gráfica solamente y con la técnica que ustedes desarrollan, pero siempre que sea una técnica de croquisación o de dibujo propio, pueden hacerlo a mano, lo pueden hacer en la computadora, van a tener que sintetizar eso que ustedes recabaron en la primera etapa, indicando las características de ese espacio, del espacio que les tocó de afuera, del espacio que les ha tocado adentro. Pueden hacer una planimetría sencilla y van a hacer un perfil de cómo es ese entorno que ustedes han detectado. Para que no sea tan complejo, van a hacerlo de la situación actual, porque en muchos casos no van a poder encontrar cómo era antiguamente ese sector. Y como modelo de graficación, hemos pensado que es muy interesante cómo graficaron estas situaciones en un libro, que es un libro que se llama Las Plazas de Santiago. Yo ahora he sacado algunas imágenes, les voy a mostrar un poquito sobre el libro. No sé si lo van a ver, o como yo estoy proyectando, quizás no se ve. No sé si aparece lo que yo estoy mostrando, sino enseguida cuando apague el instructivo. Bueno, en este libro, los autores han propuesto una graficación muy sencilla de cómo analizan el entorno de las plazas, en este caso de Santiago de Chile. Entonces pensamos que ustedes van a poder quizás relevar esos datos haciendo esa recorrida intuitiva que ustedes hagan. No es necesario medir, solamente que esté proporcionado lo que ustedes van a graficar, y que el entorno también tenga esa graficación proporcionada, en donde ustedes también van a poder hacer un perfil de esas pantallas que rodean el espacio, indicando a su vez cuáles son los componentes de la ciudad oasis, que ustedes ya lo han visto seguramente en primer año o en teoría. Dos, los componentes de la Mendoza tradicional, que serían las acequias, los forestales y esa línea de edificación. Esto que a lo mejor ahora les parece un poco complejo, ya van a ver cuando les muestre el ejemplo, no lo va a ser tanto. Y a modo de conclusión, el ejercicio va a concluir en una conclusión, pero una conclusión que ustedes elaboren en una hoja aparte, en una A4, y que el formato de esa conclusión en realidad va a ser como una especie de resumen, similar a los resúmenes que ustedes a veces cuando leen un artículo científico o leen un artículo de un congreso, cada uno de esos artículos lleva este pequeño resumen, pero que ustedes lo van a hacer a modo de conclusión, para dejar la puerta abierta en el caso de que estos resúmenes o estas propuestas de resúmenes se eleven finalmente a ese congreso que nos hemos propuesto que participen. Ese resumen tiene que tener un mínimo de 300 palabras, un máximo de 500 palabras, que es lo que en general se pide cuando uno manda una propuesta a un congreso. Y lo interesante a su vez es que ustedes van a plantear una idea de título de ese trabajo. ¿Por qué? Ustedes van a haber estudiado dos plazas, una plaza o un espacio, van a haber encontrado aspectos en común, entonces a ustedes les va a despertar, esperemos que les despierte, un posible título de ese trabajo. Entonces, en vez de tener el título previo, que es el título común que tenemos para todo el ejercicio se llama
de la ciudad colonial a la ciudad actual, historia urbana y paisajes culturales, ustedes van a tener que proponer un título para ese mini estudio o mini investigación que van a hacer. Por ejemplo, miren acá los dos ejemplos que tiene, por ejemplo, Fernando Marín. Él va a tener que comparar la Plaza Pedro del Castillo y la Plaza Fundacional de Arequipa. Entonces, me estoy un poco anticipando a que después de haber hecho el estudio, él proponga un título para ese resumen. Por ejemplo, plazas fundacionales de la región andina en América. Este es un título que combina a las dos plazas que son fundacionales, o plazas o dos plazas regulares en la región andina americana, sus componentes y su trazo. Estoy inventando los títulos, pero es para que ustedes vayan viendo posibles temas que le den el título a su investigación. Por ejemplo, el equipo de Revuelta, Escoriaza y Novoa. Estoy eligiendo hacia al azar. Ellos van a comparar la Plaza Independencia y la Plaza de Belo Horizonte. La Plaza Independencia nuestra es una plaza que no es de la época colonial, es del siglo XIX. Y la Plaza de Belo Horizonte, a diferencia de otras plazas en Brasil, que eran espontáneas, esta era una plaza planificada. Entonces, a lo mejor el título podría ser Dos experiencias de planificación urbana en ciudades del siglo XIX. Estoy como tirando algunos títulos, pero para que ustedes vean cómo podría ser. Ahí veo que me preguntan lo de las palabras clave. Ahí lo vuelvo a poner. Entonces, esa es la conclusión del trabajo, después de haber hecho la ficha, la comparación gráfica. En esta hoja 4 van a tener que poner el título de ese propuesto, quiénes son los autores del trabajo, el resumen y en las palabras claves, 5 palabras que definan o que sinteticen eso que está en el resumen. Por ejemplo, volvemos al caso del estudio de Fernando Marín. Las palabras claves tienen que llevar eso en los congresos, también se da mucho en los artículos científicos. Por ejemplo, voy a decirles así al azar 5 palabras claves posibles para este trabajo. La palabra clave puede estar combinada por 2 palabras, siempre que no sea una frase, sino, por ejemplo, plaza fundacional. Puede ser o plaza americana, o plaza colonial. Esa es una. La otra puede ser Mendoza, Arequipa, es otra palabra clave, porque se sobreentiende que el trabajo va a versar sobre algún aspecto de Mendoza y de Arequipa. Historia urbana puede ser otra. Plaza colonial o América colonial. Algo que uno ve esa palabra y le interese leer el artículo porque va a tener alguno de esos temas que esté trabajado ahí. También siglo XVI, podría decirse, porque siglo XVI es las fechas de generación de esas plazas. A ver otro. Hay veces que no tienen en común palabras claves entre los dos temas, pero ustedes pueden poner o de uno o del otro. Es indistinto el formato de entrega.
el formato va a ser siempre esa primera ficha, puede ser en una 4 también, donde esté la fecha de creación, el proyecto, el diseño original, porque es como la base de lo que ustedes después van a poder